Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Juventud Apurada, que como podrán ver, estamos muy cómodos. Muy Nos está encantando esto de estar cambiando programa a programa, así que estos sillones llegaron para quedarse. Y estamos además, luchando con la produ, ya está, estamos cómodos. Mantitas. En cualquier momento la mantita y el té. Se aceptan pantuflas. Y bueno, acá tenemos un programa interesante, esperemos que les guste. Y nada, ¿qué tenemos? No vamos ni a hacer pausa, vamos a ir directo al asunto. Este día de hoy tenemos preparado una entrevista con 3 mujeres pertenecientes a esta organización que seguramente ya la conozcan, pero estoy segura que no conocían esa organización en Uruguay. También sorprendió. Fridays for Future. Bueno, bienvenidas acá, Caro, Chloe, me salió bien. ¿Qué tal? Y Flor acá en piso. Bueno, bienvenidas. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Está bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos un poco. Gracias a ustedes. Cuéntenos un poco cómo empezaron, acá Flor que la tenemos y después vamos con ustedes. Contanos un poco cómo empezaron a militar por el medio ambiente. ¿Cómo llegaron a eso? Es como... Bien, en realidad el movimiento surge en Suecia en 2018. Bueno, probablemente ya lo sepan, pero gracias a Greta Thunberg, que en realidad fue como la que lo inició. Y llegó a Uruguay en 2019 con un chico que se llama Martín, que vivía en Colonia y bueno, decidió organizar la primera marcha y hablar a nivel internacional para poder hacer una sede acá en Uruguay. Yo personalmente soy parte del movimiento desde el año pasado, desde abril del año pasado. Y bueno, en realidad me metí porque me parecía un tema muy importante y no entendía cómo las personas no les podía estar importando. Entiendo. Como esa impotencia de poder actuar. Entiendo. Y vos, Caro, contanos un poco sobre eso. Bueno, yo también con Flo empecé un poquitito apenas antes que Flo en 2020 y preocupada por la situación actual porque todo empezó un verano de 2019 caminando por la playa que encontré una tapita y venía de estudiar todo, de haber hecho bachillerato biológico y dije, todo este ecosistema que yo estudié en el liceo, la tapita no forma parte del ecosistema y empecé a averiguar, a investigar, me topé con los informes del IPCC, me topé con organizaciones internacionales que militaban por esto y las problemáticas que acontecían y dije, ¿cómo es que no se está haciendo nada? Y ahí fue que encontré Fridays for Future y nada, me uní apasionada con la causa y militando cada día por eso. Y vos, Chloe, contanos un poco sobre eso. Sí, yo en realidad me uní hace bastante poco, en marzo de este año, porque yo había asistido a marchas de Fridays antes, a la última que hubo antes de la pandemia, en noviembre de 2019, y como que siempre me interesó el tema, hice pequeñas acciones en mi estilo de vida, en mi casa, con mi familia. Pero sentía que tenía que tratar de hacer algo más y tratar de cómo llegar a las personas que hacen estas decisiones y tener una voz más pública. Entonces ahí decidí unirme a Fridays, en marzo de este año. Qué bueno que mencionen esto de que nazca de algo que les sorprendió en su vida, ¿no? Esto de la tapita, de empezar a darse cuenta que por qué no se toma acción con respecto a eso. Y estaba pensando que justamente tú mencionabas a Greta, ¿no? Que es como un símbolo que trascendió las fronteras, que fue como algo que impactó a nivel como global. Pienso en cómo está sucediendo hoy en día que la cuestión del medio ambiente, la cuestión de que vivamos en un sistema que sea habitable, que sea sano, que sea, ecológico, que digamos, la vida pueda suceder, cómo está sucediendo en este momento, que a su vez es cuanto más estamos consumiendo, cuanto más residuos hay, cuanto más daño le estamos generando. Es impresionante que se pueda poner a nivel mundial este tema en la mesa y que la imagen de eso sea una mujer joven, ¿no? Y que acá estemos conversando entre pares, entre mujeres más o menos promediando la misma edad y nada, ¿no? Y yo. Y bueno, nada, quería como conversar sobre eso, ¿no? De lo que está sucediendo con este tema ahora.
Qué lindo, qué Tal lindo. cual. ¿Sí? Perdón. No, perdón. No, que tal cual. La verdad es que no es casualidad que una mujer joven haya sacado el tema, creo yo, ¿no? Yo también me considero feminista y creo que muchas veces desde los lados más suprimidos es donde sale la mayor reivindicación, ¿verdad? Y bueno, justamente la juventud somos de los sectores más afectados por esta crisis climática, porque no vemos a la crisis climática como algo lejano, que en algún momento hay que hacerse cargo, una cuestión burocrática con la que lidiar, ¿verdad? Porque internacionalmente queda bien. No, lo vemos como una necesidad de supervivencia. Estamos hablando que dentro de 8 años o menos vamos a llegar a un punto de no retorno en el que la temperatura a nivel global solo va a ir en crecimiento exponencial. Y muchos dirán, bueno, 1 grado más, 1 grado menos. No, estamos hablando de sistemas ecológicos enteros colapsando. El Ártico y la Antártica derritiéndote, la subida del nivel del mar por los cielos, la acidificación de los océanos afectando toda la fauna del ecosistema acuático. Somos un país que basa su agricultura, que basa su economía en agricultura, en ganadería. Todo eso, con las precipitaciones, con los cambios de temperatura, se va a ver muy afectado. Y sobre todo que somos un país en la costa, que también estamos muy expuestos a cualquier catástrofe climática que ocurra. Es decir, no es menor lo que va a ocurrir. Y se está jugando la ruleta con nuestro futuro. Por eso tenemos esa necesidad de actuar y ahora. Ya, mañana. Sí, claro. A mí me parece que además mucha gente nos dice, ay, bueno, pero después en el futuro dedíquense a la política y lo arreglan ustedes, crean políticas ambientales ustedes. El problema es que necesitamos las políticas ambientales ahora. No sirve que yo dentro de 5 o 6 años me ponga a hacer las políticas ambientales. Necesitamos que los adultos que están en el poder ahora, sean del partido que sea, se dediquen a lo que se dediquen, tomen medidas ambientales y se preocupen por la crisis climática. Entiendo. Hay una cosa que he estado viendo, bueno, yo me siento ajeno, aunque no lo soy, como ninguno de los presentes acá, por el hecho de que obviamente entiendo la situación, entiendo que es una cosa que tenemos que tomar medidas ahora. Aún así digo eso mismo, ¿no? 1 gradito menos, 1 gradito más. Estoy por ahí, pero a su vez entiendo la importancia. Y una de las cosas que me ha llegado, esa información, esa data, me ha llegado por las redes. Una de las cosas que le quería preguntar es ¿cómo van con eso, el tema de transmitir las cosas por las redes, ya que es hoy un día la primera, ¿no? Barrera como para adquirir información, subir contenidos, informar todo. ¿Cómo lo manejan eso más que nada? ¿Cómo ven también el alcance? Perdona, le agrego. Yo creo que en realidad para nosotros las redes han sido una herramienta muy útil, sobre todo porque desde lo ambiental no hay como tanta exposición en los medios de prensa. Y bueno, además llegamos a una demografía más similar a nosotros, ¿no? Más con nuestros pares que nos podemos relacionar y las redes sociales están accesibles para cualquiera, además de todo. No sé si quieres. Sí, y otra cosa importante es que, bueno, con esto de la pandemia, Fridays, como cualquier otro ente en este mundo, se tuvo que adaptar y pasarse a lo virtual. Obviamente que antes de la pandemia usábamos las redes, pero con la llegada del COVID tuvimos que darle nuestro total enfoque a las redes sociales porque era la manera más segura para comunicar nuestras ideas. Entonces, intentamos trabajar en eso que decía Flor, de informar, porque es verdad que para muchos medios de prensa lo climático no es lo más importante, cada vez se está transformando en una importancia mayor, pero no es lo central. Entonces, estamos trabajando diferentes campañas de concientización para, a través de fuentes confiables, darles a nuestros seguidores y a cualquier otra persona datos que les demuestren la importancia de la crisis climática y cómo no es solo algo que va a afectar a la naturaleza, a los animales, a las plantas, pero es un problema muy humano que nos va a afectar a nosotros y nos está afectando ya. En ese sentido, ¿no? De que es algo que también afecta a los seres humanos, pienso muchas veces, seguramente todos hemos escuchado hablar de mirar, por ejemplo, las cosas con una lupa de género, ¿no? Puntualmente, de ver todo lo que transita las políticas, nuestra vida, lo podemos ver con una lupa de género e identificar especificidades en ese sentido.
¿Ustedes identifican que se puede atravesar todo a través de una lupa de esta mirada de cuidado del medio ambiente? Es decir, poder poner el foco en de repente cuestiones que no están asociadas directamente o en un sentido evidente al medio ambiente, pero que sí tienen que ver, ¿no? Digamos, en el transcurso de definir una política, por ejemplo, de definir una producción, definir una manera de consumo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es preciso tener una lupa en ese sentido? Total y absolutamente, la cuestión ambiental es algo que tergiversa y atraviesa cada una de las áreas. Es más, cuando se habla de un desarrollo sustentable, no se habla de solo un foco ambiental, se habla de social y económico. Es decir, no podemos separar nuestras actividades humanas del ambiente en el que se realizan, no podemos separarnos de un planeta que nos provee de todos los recursos, de nuestro alimento, de nuestra casa, de nuestro calor, nuestro abrigo, todo lo que nos da el planeta, no podemos aislarlo de nosotros, como si fuese algo tercero. Somos naturaleza, a veces tenemos ese paradigma en el que está el ser humano y el ambiente, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos parte del ambiente, no podemos separarnos. Y a eso que relacionabas de ver todo con una lupa ambiental. Bueno, hace el año pasado tuvimos una entrevista con una psicóloga de que había como un nuevo tipo de ansiedad llamado ansiedad ambiental, que era justamente como ver desde que te levantás y desayunás hasta que te acostás, todo desde ir por la calle y andar en bicicleta o en ómnibus o en auto, y tener sed y comprar una botella, la gestión de los residuos, tu alimentación, todo, verlo con una lupa ambiental, y que a veces haces, por más de que hagas tanto, no es suficiente y te genera esa ansiedad. Por todo, verlo desde ese lado, lo ambiental y cuál es el impacto de lo que hacemos, cómo podemos impactar menos. Y bueno, es algo que nosotras como activistas todo el tiempo lo tenemos presente, ¿verdad? Es impresionante, la verdad. Es algo que tiene que tenerse en cuenta en cada decisión humana. Tal cual. Y además, quiero decir una cosa también, esta cuestión de, bueno, en este momento de pandemia, ¿no? De que todo, el futuro está marcado o tenido de cierta incertidumbre en todo, ¿no? Al menos a mí me da la sensación en estos temas ambientales como de una gran incertidumbre, ¿no? Esto que planteabas tú, Caro, ¿no? O sea, dentro de 8 años va a suceder esto, ¿no? O sea, el futuro, digamos, si no tomamos acciones, va a estar permeado de una gran incertidumbre, y el peligro, al menos escuchando, y la sensación que me da, es como una cuestión de explotar, ¿no? O sea, una sensación como caótica, ¿no? De la gravedad del asunto. De concientizar más que nada. De hacer algo al respecto. Y con esto hacemos una breve pausa. Y ya volvemos. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy.
Nunca más terrorismo de Estado. Asociación de docentes de la universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarras. Cuando uno está expuesto, muchas veces recibe violencia y eso es parte de la reacción, ¿no? Cuando uno acciona, recibe reacción. No hay nada peor que comunicar y que lo que vos comuniques no genere nada. Claro. Eso sería una mala comunicación. Estábamos hablando de la importancia del concientizar y con esto le quería preguntar, ¿qué logros han podido, ¿no? Desde que está la organización acá en Uruguay? ¿Qué logros han podido alcanzar? Bien, la verdad que yo antes de haber ingresado, la verdad que no estoy segura de los logros que se han logrado, pero desde el año pasado nos hemos juntado con los legisladores por el tema de la LUC, sobre los artículos que tratan las áreas protegidas. Bueno, expusimos nuestras ideas sobre eso. Y bueno, ahora ya en mayo, el último fin de semana de mayo, se creó una comisión ambiental juvenil en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente e INJU. Y bueno, queda ultimar detalles del funcionamiento y de las personas que van a poder integrarla, que la idea es que esté abierta a cualquier ciudadano de la República y no solamente a chiquilines de Fridays o que esté limitado por un tema de edades. La idea es que pueda integrarla cualquiera. Te quería consultar ahora que mencionaste los artículos de la LUC, si podías explayarte un poco más en qué consistían. Bien, no recuerdo exactamente, no recuerdo exactamente lo que decían los artículos, pero hablaban sobre las áreas protegidas y creo que ponían metas hacia un futuro y nosotros consideramos que en realidad no eran suficientes. Que actualmente en realidad, además el Uruguay es un país con mucho ecosistema nativo, rico, y bueno, hay que protegerlo para que no vengan industrias extranjeras a romperlo, a lastimarlo. Sí, yo tenía entendido lo mismo, que eran artículos que en realidad dañaban a la soberanía, digamos, al cuidado de los lugares protegidos, de las zonas protegidas. Sí, de todas formas, igual creo que se descartaron los artículos. Sí, creo que no hubo consenso ahí. Por eso, sí. Una cosa que les quería preguntar, más que nada yo como persona que estoy como interesado en cada vez poder aportar a este nuevo cambio, que no es nuevo, para empezar no es nuevo, ya viene de hace tiempo esto, la vienen remando hace tiempo jóvenes y bueno, acá estamos nosotros y muchos más en el mundo. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros desde nuestras casas? ¿Qué cosas desde la vida cotidiana podemos hacer nosotros? Les comento, hemos tenido entrevistas con gente del gobierno, con personas independientes que ayudan a empresas a que sea mucho más sustentable, mismo el país, también ciertas empresas. Y nada, queríamos, teniendo un poquito más de la base, queríamos también poder saber qué nos pueden recomendar a la gente, ¿no? A la gente que nos está viendo. Diga, bueno, está buenísimo esto, no sé cómo puedo yo aportar, ¿no? ¿Cómo aporto a este cambio que ya viene de hace tiempo? Bien, yo creo que ahí me van a poder ayudar mis compañeras, pero me parece que lo más importante hoy en día es empezar a hablar sobre el tema. Poder conversarlo y que esté arriba de la mesa las 24 horas. Que vos puedas decirle no a tus padres o a tus familiares, no, este producto yo no lo consumo porque daña al ambiente o porque viene en un envase de plástico o por el motivo que sea. Que pueda estar arriba de la mesa y que se pueda conversar como algo normal y que esperemos que no sea por mucho tiempo más que lo tengamos que conversar. Pero Chloe, ¿qué pensás vos? Sí, otra cosa que es clave es no solo usar ese espacio para hablar en la casa, pero sino también aprovechar ese poder que tiene cada uno como consumidor y también como votante. Hay que considerar cuando uno va a votar a un candidato político,
considerar a su agenda medioambiental de igual o de mayor importancia a la política, a la social, a la económica, porque hay que asegurarnos de que por el momento nosotros jóvenes no somos los que estamos a cargo de nuestro país y en cualquier país. Hay que asegurar que las personas que votamos van a tomar las decisiones que son necesarias para asegurar nuestro futuro. Y también con respecto a las decisiones económicas, que va un poco de la mano de lo que dice Flor, es que nosotros hay que guiarnos por el impacto ambiental que tiene un producto, sea de higiene, de comida, un mueble de la casa, lo que sea. Porque uno puede pensar que puede ser una realidad que los productos ecológicos o sustentables salen más, pero si más y más personas empiezan a optar por ellos, los precios evidentemente van a bajar, porque se van a transformar en una opción común. Entonces, y también se pensará que en Uruguay no hay tanta oferta, pero hay bastante, hay muchos emprendimientos, por lo menos en Montevideo, que tienen productos de higiene sustentables, que tienen locales de comida, y todo eso es solo investigar un poco y hacer los cambios de a poquito, no abrumarse, porque como dijo Caro, en casi todo lo que hacemos podemos encontrar un error, algo que nos angustie, pero ir haciendo los cambios de a poquito. Tipo, esta semana voy a cambiar el shampoo que uso, la semana que viene voy a cambiar el jabón, ir de a poco para no estresarse, pero de todas formas hacer una diferencia. Sí, yo creo que también es importante darnos cuenta que no tenemos por qué ser perfectos. En la medida que podamos ayudar, el poquito que podamos hacer nosotros es enorme. Entiendo, sí. Caro, ¿qué ibas a comentar? No, que justamente lo que mencionaba Chloe, que muchas veces decimos, pero ser ecológico sale caro, y depende de dónde lo veas, ¿verdad? Porque hay como toda una tendencia ahora del ecologismo cheto, de que, por ejemplo, una bolsa reutilizable sale más cara que una bolsa de plástico. Sí, pero probablemente la bolsa reutilizable te dure más tiempo que la bolsa de plástico, ¿verdad? Y a militar también por un mercado equitativo, de alcance para todos, y como dice Chloe, gradualmente esa es la idea, y hay productos que están al alcance de todos, que tienen el mismo precio que capaz productos que son menos ecológicos, y que está bueno tener en cuenta. Lo importante es dar lo mejor de cada uno. Eso me parece que es fundamental, y desde esa base empezar a buscar alternativas para lo que usamos. Un día nos levantamos y en vez de decir, en vez de comprarme esa botella de plástico que usualmente compro cuando tengo sed, voy a llevar una botella reutilizable. Y capaz que esos pequeños cambios nos llevan a concientizar sobre otras acciones que tomamos y que podemos hacer cambios y así ir mejorando día a día, ¿verdad? También está bueno hacer un poco de investigación, creo yo, porque a simple vista una botella de vidrio puede contaminar menos que una de plástico, pero hacer un poco de investigación de lo que consumimos, porque como decimos, la justicia climática y justicia social. Esta marca que me gusta comprar, ¿dónde es producida? ¿Qué emisiones de carbono tiene para que me la traigan a Uruguay? Y la producción, ¿es una producción justa o se hacen en maquilas de zonas francas en México? Todas esas cuestiones que hay por detrás que también son importantes tener en cuenta. Tal cual, eso que mencionabas, ¿no? Para mí es clave, ¿no? Pensar en la justicia ambiental es percibirla como justicia social. Porque también, por otro lado, relacionando lo que decía Chloe, ¿no? Ver las políticas ambientales de los candidatos, de los partidos políticos. Vos podés tener una agenda capaz medioambiental, pero por otro lado tenés una agenda de producción masiva, capitalista, con una perspectiva que prioriza el comercio antes que la tierra, antes que la vida social de su población. Entonces ese discurso medioambiental cae por su propio peso. Claro. Entonces para mí es fundamental esto de pensar que es justicia social, ¿no? Las producciones de cacao, las producciones de café, que también, además de la explotación de la tierra, es la explotación del ser humano. Muchas veces hasta incluso... La verdad que como, es un tema que queríamos hablar, el greenwashing. ¿Sí? Que muchas empresas, se llama greenwashing, muchas empresas por un lado están haciendo tremenda contaminación, son de las principales
empresas que principalmente contaminan el océano, llenos de plásticos, kilos y kilos de plástico, pero por otro lado te ponen un producto, somos vegan, eco-friendly, producto 50% reciclado, y es absurdo, te da ganas de, no sé si de llorar o de reírte que ocurra eso, ¿verdad? Porque es como, está perfecto, estás teniendo políticas horribles, o un maltrato social tremendo, explotando incluso personas para producir todo ese plástico y luego tirarlo al océano, y no, pero estás haciendo tremendo producto, súper eco-friendly y nada, súper vegan, cruelty free, no me vengas con cuentos. Sí, no, y aparte los residuos, no solo, digamos, en todo el mundo, van a parar a los lugares más vulnerables, ¿no? O sea, y eso también. Sí, claro. Bueno, hay varios países de los que se cree que gestionan mejor sus residuos y ese tipo de políticas que en realidad llevan contenedores llenos de residuos a países con menores recursos. Sí. Entonces, ellos en su territorio no lo tienen. Y eso también es parte del greenwashing que decía Caro. No solamente lo hacen en empresas e industrias, sino que además también estamos hablando de países y políticos que hacen lo mismo. Sí, sí. Una cosa que quería, antes de finalizar esta bella nota, y espero que vuelvan, ya los echaba. Cuando quieran. Sí, por favor. Con respecto yo los escuché por Spotify, me gustó mucho, hacen podcast. Muy lindo, la verdad, eso es como una cosa como para, no sé, mencionar. ¿Cómo empezó eso? Cuéntenos un poquito breve, ¿cómo empezó eso de que empezaron a transmitir, empezaron a informar, pero por otra plataforma que es podcast, no es el estar en la marcha, no es en el discurso, no es en el streaming, no, es en podcast? ¿Cómo es eso? Me gustó mucho, los escuché varias veces. Es un lindo formato. Bueno, qué suerte que les haya gustado. Flo es la líder. Qué suerte que les haya gustado. Dijo, hagamos podcast. Por favor. Sí, salió en realidad con Feli y yo, en realidad, que fue como fuimos las que lo pensamos y lo propusimos al grupo. Y nada, la idea es que sea una charla entre activistas y que podamos hablar sobre las temáticas ambientales que más nos preocupan a nosotros y que podamos hablar sobre cómo nos hacen sentir, ¿no? Esas problemáticas. Porque no solamente es, bueno, si compro este plástico va a terminar en el océano, va a matar a la tortuga o lo que sea, sino que todo eso y vivir las 24 horas del día con toda esa información en la cabeza conlleva un desgaste. Entonces, poder conversarlo entre activistas y poder darlo a conocer y además que nos vean a nosotros como, bueno, no somos una organización nada más, sino que además somos personas y somos activistas y hay alguien por detrás de toda esa información que hay en las redes. Me gusta. Bueno, y con esto quería concluir la nota. Un placer, la verdad, chicas. Estoy más que maravillada. Como les digo, yo soy consciente, somos algunos conscientes, otros no muchos, pero esto lo que hacen ustedes más que nada, que es mundial más que nada, pero que lo hacen acá, lo hacen por distintas plataformas, está muy bueno, me gusta mucho y me da como, ¿no?, que puedo empatizar con ustedes por el hecho de que tienen casi la misma edad que yo, ¿entendés? Entonces es como, me encanta, me da ganas de informarme, me da ganas de hacer las cosas y bueno, nada, un placer, la verdad. Acá estamos contentísimos de poder habernos traído. Gracias. Y para más, por favor. Muchas gracias por recibirnos. Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. A seguir luchando, che. Vamos arriba los que luchan. Sí, posta. Qué buena frase. Vamos arriba los que luchan. Total, buenísimo que haya un programa dirigido a jóvenes, por jóvenes, la verdad que está tremendo. Muchísimas gracias. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas.
Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Buenas noches, señor Nelson Anaí Calamar. Bueno, lo primero que voy a decir es... Quietito. ¿Yo? Sí, quieto. No, yo me quedé. Sí. Bien, sin resistirse. ¿Verdad? Tengo familia. Tengo familia. No me trate... Vamos a empezar por las cosas. Yo soy un profesional de esto. Sí, perdón. Lo primero que quiero decir, yo no robé 500 pesos. Yo voy a robar lo que hay. Bien. Porque no hago diferencia entre robar 30 pesos, entre robar 500 pesos. Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy. Nunca más terrorismo de Estado. Asociación de Docentes de la Universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarras. El pasado 27 de junio se hizo fecha de una de las noches más terribles de la historia de nuestro país, fecha del golpe de Estado en Uruguay. Y nosotros acá en Juventud Apurada queríamos, si bien ya pasó la fecha, poder conversar sobre este tema que es muy importante para la actualidad, para las futuras generaciones y para el presente, poder discutir qué sucedió en nuestro país y qué peligros son para nuestra democracia que siga habiendo impunidad y que no haya memoria, verdad y justicia. Exacto. Por eso invitamos a Carla Larrobla, docente de Historia, para poder conversar un poco qué sucedió, de qué estamos hablando y de qué cosas se nos vienen con este asunto tan importante. Bienvenida, Carla. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y ahí un poco retomando lo que ustedes estaban diciendo con respecto a la importancia de recordar nuestro pasado, vinculado ahí a algo que ustedes trajeron, ¿no?, de la impunidad. En realidad, en recordar o tomar la excusa del 27 de junio para hablar del golpe de Estado y la dictadura es importante en la medida de que con la dictadura lo que se instala en este país es el terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado lo que implica es cuando el Estado deja de comportarse, como debe comportarse, digamos, protegiendo los derechos de sus ciudadanos y garantizándolos, y comienza de alguna manera a avasallarlos y a operar también de forma clandestina, ¿no? Es un Estado, ¿no?, deja de ser un Estado de Derecho porque su aparato jurídico también comienza a ser otro, y es importante recordarlo porque está dentro de las posibilidades de cualquier Estado comenzar nuevamente, cuando lo disponga y el contexto lo amerite, digamos, un proceso de avasallamiento y de recorte de derechos. Entonces, por eso, como la defensa, digamos, de la democracia o del estatuto legal del Estado que nos ampara, es importante. Y para saber la importancia de eso es importante reconocer y recordar los momentos en los que eso no sucedió en nuestro pasado, ¿no? Creo que un poco la lógica de la impunidad que tiene que ver con esto del Estado renunciando a la posibilidad de juzgar a quienes cometieron crímenes durante ese proceso es una lógica que trasciende, ¿no?, que trasciende a la propia ley y que está inmersa en nuestra cotidianidad, ¿no?, que tiene que ver con la impunidad atravesando nuestra vida, con aquellas cosas que quedan siempre impunes. Y en realidad también se trata un poco de sanar entre todos una herida que es de todos, ¿no?, y que es la herida de los crímenes que se cometieron y de las violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante el terrorismo de Estado, un poco antes del golpe de Estado y durante todo el proceso de la dictadura. Y en eso, lo que traían de la verdad, de la justicia y de la memoria, el recordar y el tener presente estos hechos es fundamental, ¿no? Forma parte de nuestro
identidad y de la forma que tenemos también de caminar la defensa de la democracia en la que vivimos. Sí. Y hablando de todo esto, lo que a mí me lleva a pensar yo como joven y la mayoría de los jóvenes que no conocen y no entienden cuando se les habla de estos temas, de este tema en particular, no entienden como esto de que no hubo en su momento democracia, de como que esto era una dictadura, cómo era eso, el sentimiento de no poder tener esa libertad de expresión, esa libertad de poder decir, de poder manifestarte contra lo que no estaba bien. Y nada, es una de las cosas que a nosotros como jóvenes lo entendemos. Lo entendemos por parte de familiares, ¿no? Lo entendemos por parte de vivencias de cómo lo relatan y todo, pero no lo entendemos como una vivencia propia, pues no estábamos ahí, hay que ser, ¿no? Entonces se puede llegar a entender también por el tema de, bueno, la comunicación a través de las redes sociales con los relatos, distintos relatos que se han mostrado de ese entonces, la importancia que hoy en día le dan a esas marchas, recordando a los desaparecidos y pidiendo justicia por los que todavía obviamente no han aparecido, pero nada, también recalcando eso y obviamente la importancia de poder seguir hablando de estos temas y más nosotros, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese derecho a poder hablarlo, pero más los jóvenes con el hecho de que, bueno, es una cosa que nosotros no lo vivimos, pero a su vez lo llegamos a entender y cada vez creo que todos tenemos que estar más informados sobre esto para que no vuelva a suceder, ¿no? Porque de eso trata la historia, ¿no? Por entenderla para que no cometer los mismos errores. Sí, yo ahí lo que creo que es como muy importante apropiarse de la historia, ¿no? Apropiarse ahí cuando vos traías esto del conocimiento a través de los relatos familiares, que es apropiarse de la historia de la familia a la que uno pertenece, ¿no? Del legado, de los dolores que puede haber en todo ese entramado, digamos, de recuerdos con respecto a una época que ustedes catalogaron como oscura, digamos, pero es una época donde, bueno, las libertades estaban cercenadas, los derechos también, el miedo formaba parte del clima reinante, ¿no? La inseguridad, la desconfianza en el otro, la falta de, pero el resquebrajamiento de los lazos de solidaridad que se habían construido previamente. Todo eso que sucede, apropiarse de eso, no solamente de la historia familiar, sino de la historia del país que habitamos, forma parte del fortalecimiento de nuestra identidad, ¿no? Y digamos, más allá de haberlo vivido o no haberlo vivido, sabemos que somos herederos de eso, ¿no? Que está en nuestro legado, tanto nuestro legado como país, digamos, como parte de la familia a la que pertenecemos, y también como parte de una historia que más allá de desconocer la sensación que puede sentir uno al verse privado, ¿no? de la libertad, forma parte del esfuerzo de empatizar con los otros, ¿no? Y empatizar con los otros del pasado y con ese pasado que me es ajeno también me permite empatizar con esos otros del presente, ¿no? O sea, darnos cuenta que también la otredad o la alteridad, digamos, y la construcción de otro que es el enemigo, que antes podía ser el comunista, el subversivo, el que fuera, hoy también puede ser el delincuente, el menor. Hemos visto cómo estos recursos, ¿no? En los discursos se repiten una y otra vez. Entonces, estar atentos también a lo que es la construcción de ese enemigo que se vuelve el depositario de mi inseguridad, de mi miedo, de mi odio, y que habilita la posibilidad que yo piense que lo mejor es que desaparezca para que yo esté tranquila. Sí. ¿No? Y ese es un recurso que queda ya instalado, ¿no? Y que a nosotros desde ahí nos puede parecer más común, ¿no? Recordar cómo, o estar atentos cómo, ¿no? Hay recursos a través del discurso de las prácticas políticas que se instalan con otras figuras, pero que son iguales a los del pasado, y en los que podemos caer todos, ¿no? Tal cual. Entonces también hay... Ay, perdón, te corté, Carla. No, pero como que reconocer eso, estar atentos a eso que pasó, también nos ayuda a comprender lo que nos pasa. Eso. Sí, justamente la otra vez estábamos hablando con Gabriela, una chiquilina de Jóvenes por la Memoria, y hablábamos esto de cuando nosotros queremos homenajear, por ejemplo, a víctimas de la dictadura, ¿no? Como que por lo general tenemos como un discurso muy de honor y gloria a héroes, y que muchas veces eso aleja un poco, decir, en realidad eran personas como nosotros que tenían una vida, amigos, familiares, iban a estudiar, iban a trabajar, como de poder acercarse también emocionalmente, me parece que está bueno, ¿no? Y lo mismo
por el otro lado, de pensar, bueno, sí, los militares, unos monstruos, unos seres extraños que vinieron a ocupar un territorio porque sí, ¿no? Y no ponerse como a acercarse son hechos de la vida cotidiana. Y eso me parece muy interesante, apropiarse de la historia desde ese lado. Sí. Recordamos también que esto nos pasó a todos, digamos, ¿no? Eso. Pasó a todos. No es que, si bien uno está muy acostumbrado o la propia memoria se ha encargado de la representación más gráfica en las víctimas más directas, ¿no? O las víctimas más que han sufrido sobre su físico, digamos, ya sea por la desaparición, el asesinato, la tortura, ¿no? Sobre esos cuerpos cae el terrorismo de Estado con mayor fuerza, pero también todos fueron víctimas de ese terrorismo de Estado, ¿no? O sea, todos los del barrio, digamos, ¿no? Todos con los que me puedo cruzar. Sí. Y en todas nuestras familias puede haber heridas, ¿no? Heridas que pueden tener que ver simplemente con el miedo de hablar con mi vecino, ¿no? Ni siquiera porque yo cuente, ¿no? O el miedo de salir sin la cédula, que puede ser como un recuerdo bien común, ¿no? O sea, hay todo un aparato del terror que cae sobre todos los ciudadanos y cae sobre todos. Más allá de que podamos, ¿no? Como tener víctimas más visibles. Pero detrás de esas víctimas estamos todos también, ¿no? Sí, y que una de las cosas que quería como mencionar acá en este momento, lo que estamos hablando, es de qué trajo, ¿no? Esa dictadura, qué trajo, cuáles fueron las cosas buenas, hablando de lo que se pudo hacer, las acciones buenas que se pudieron hacer en contra de en ese momento lo que estaba sucediendo con respecto a la huelga, con respecto a todas esas manifestaciones. Nada, que nos puedas contar un poquito sobre eso de qué fue la huelga general. Bueno, la huelga general en realidad fue la respuesta organizada de los trabajadores organizados en sus sindicatos, que ya estaba declarada, digamos, ¿no? Era algo que ya se sabía que si se producía el golpe de Estado iban a ir a la huelga general, que contó también con el apoyo del movimiento estudiantil, que ocupó también sus centros de estudios, ¿no? Fue como una reacción inmediata al golpe de Estado, algo como inédito, digamos, ¿no? Es como una marca excepcional un poco de la resistencia uruguaya, que duró 15 días. Y en realidad también hay que entender que si bien el terror cayó sobre toda la población, eso no impidió que la resistencia se fuera organizando y reorganizando, ¿no? Como las mismas organizaciones políticas tenían caída de sus militantes y se volvían a reorganizar y se establecían redes de solidaridad para ayudar a la familia de los presos políticos. No perder de vista, digamos, todo el universo también de la resistencia y de la solidaridad, que fue el soporte y la red que se tejió para sobrevivir a esa época también, ¿no? Y a su vez fue como un ejemplo también para después otros movimientos en el resto de Latinoamérica, ¿no? Cuando llegaron las diferentes dictaduras a distintos países, se le podría decir, ¿no? Sí, en realidad ahí las organizaciones, digamos, resistieron todas como pudieron, ¿no? Y las personas empezaron a tejer sus redes de solidaridad también en la medida de lo posible. Y eso se dio, digamos, en toda América Latina y en todo el mundo, porque, bueno, es la historia de los exiliados, ¿no? De también cómo se van, cómo son recibidos, cómo encuentran cobijo en otros países, en otras organizaciones políticas hermanas, digamos, ¿no? Hay como también insistir en esto de la red que permite la sobrevivencia, ¿no? Como también la permitió la red dentro de la cárcel, digamos, ¿no? Las estrategias de solidaridad, de acompañamiento, que permitieron resistir, sobrevivir y también luego el proceso de resiliencia, ¿no? De que la gente pudiera volver a disfrutar de la vida pese al dolor de lo que les había pasado. Y también el que pudiese, el que eso después, yo he estado viendo, informándome obviamente de todo este tipo de cosas cada vez que son como estas fechas como específicas, también muchos programas como lo traen a tocar el tema con respecto de también las vivencias, después como las personas que fueron torturadas, las personas que estuvieron, ¿no?, escondidas, o todos esos relatos después hoy en día se van contando obviamente con ese temor, esa tristeza, que bueno, familiares nuestros, conocidos, podemos tener que nos puedan contar sobre eso, ¿no es verdad, Juli? Sí, tal cual. Y también quería como última pregunta, ¿no? Hoy en día vivimos como tiempos muy
de mucha incertidumbre, de mucha crisis, cambios globales, ¿no? Y hay como distintas formas de dañar la democracia, ¿no? Estamos hablando de golpes de estados que van cambiando de formas. Este concepto que está ahora del lawfare, por ejemplo, o de la persecución política de dirigentes políticos, de derrocar gobiernos de una manera legal, por así decirlo, ¿no? Los golpes blandos. Quería consultarte cómo ves vos estas cuestiones, ¿no? O sea, el golpe de Estado hoy en día en nuestra América Latina, ¿qué distintas formas o qué coincidencias se pueden ver en estos términos? Mira, ahí vos traías esta cuestión de los golpes legales, digamos, ¿no? Y ahí hay una cuestión de una legalidad que se construye, ¿no? La dictadura uruguaya es ejemplo de eso, ¿no? La legalidad sobre la que se construye la idea de seguridad nacional es previa al golpe de Estado, ¿no? Tiene que ver con la ley de estado de guerra interno y la ley de seguridad para la nación y el orden interno, no me acuerdo del nombre preciso, que se votan, la vota el Parlamento, ¿no? En el 72. Entonces, y digamos, los artilugios legales, es lo mismo que si pensamos, no sé, en la dictadura de entreguerras, digamos, ¿no? En el fascismo o en el nazismo, también construyeron sus aparatos legales, ¿no? Es decir, la ley está al servicio de quien la construye. Entonces, en realidad, ahí el poder caminar, la garantía o el poder garantizar la democracia que nosotros queremos es trabajo de todos, ¿no? Es atención de todos, ¿no? Y tiene que ver con esto de las elecciones que vamos tomando, ¿no? De las cosas que votamos o de lo que definimos defender, militar, luchar, ¿no? O lo que fuera. Pero en realidad también recordar que la propia democracia tiene esas mismas grietas, pero es lo que le hacen ser la democracia, ¿no? La posibilidad de la elección, ¿no? De elegir libremente un gobierno que puede tener una característica muy distinta a otro y que en realidad puede generar artilugios legales para desplegar mayor autoritarismo sobre la población. Bueno, pero eso es parte también de las reglas del juego de la democracia liberal, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, ahí atención, básicamente, ¿no? Prestar atención y que la historia sirva para eso también, ¿no? Que ahí se puedan encontrar las enseñanzas de mirar lo que ya sucedió, cómo nos puede volver a suceder, sí, todas las veces que la sociedad de alguna manera esté dispuesta a que eso suceda. Una de las cosas que quería comentar como para finalizar esto, que me enteré que es una de las cosas que estaría como bueno comentarlas acá en el programa, es que el Parlamento publicó en conmemoración al 27 de junio las versiones originales de las actas de la última sesión antes de que se disolviesen. Eso es una de las cosas bastante buenas y creo que, bueno, después por acá les dejamos para que lo vean, porque creo que aunque estemos hablando de este tipo de cosas y digan, bueno, ¿dónde está la info? ¿Dónde puedo ver más detallado ese tipo de cosas? Obviamente que lo puedes ver por YouTube y un montón de relatos más en otros programas, pero creo que dejar las infos a veces es como, es bastante enriquecido. Así que eso. Un placer, la verdad, igual, el poder hablar contigo. Muchas gracias. Y poder traer este tema a este programa y creo que es para eso, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Y elegimos a la profe más cool de todo Uruguay de historia, Carla Larrobla, que todos y todos tenemos un amigo conocido que fue alumna de Carla, seguro, y siempre es tipo, ¡ay, Carla! Así que, la tuvimos en nuestro programa. Acá estoy. Muchas gracias por la invitación, un placer escucharlos. Gracias a ti, Carla. Para lo que sea. Gracias. A partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. 20 horas, polémica, análisis, entrevista, mucha discusión, ¿eh? La mixtura que siempre esperamos en la cancha, hoy la traemos a la pantalla. Canilleras bien puestas, zapatos en plancha, los tapones de punta y esto va a dar mucho que hablar. Fútbol a sol y sombra, los dueños de la pelota.
Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy, nunca más terrorismo de Estado. Asociación de Docentes de la Universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarras. Buenas noches, señor Nelson Anaí Calamar. Bueno, lo primero que voy a decir es quietito. ¿Yo? Sí, quieto. No, yo me quedé. Sí. Bien, sin resistirse. ¿Verdad? Tengo familia. Tengo familia. No me trate... Vamos a empezar por las cosas. Yo soy un profesional de esto. Sí, perdón. Lo primero que quiero decir, yo no robé 500 pesos. Yo voy a robar lo que hay. Bien. Porque no hago diferencia entre robar 30 pesos entre robar 500 pesos. Bueno, y en este bloque que hemos inaugurado el domingo pasado de artistas invitados, este espacio musical que nos redivierte porque podemos conversar, conocer artistas jóvenes y además disfrutar de su música. Exacto. En el día de hoy tenemos un joven de 25 años que se dedica al pop, así que aquí tenemos a Michael Pose. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, chicos, por la invitación y por el espacio. Bueno, nada, lo principal, empecemos con la pregunta que casi todos queremos saber. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Contanos un poquito cómo empezaste, acá queremos chisme de tu vida. Sí, bueno, mi historia es una historia bastante particular. En el año 2015 fue que, gracias a mi madre, que me hizo fanática de lo que es la bachata y el reggaetón, fui al concierto de Romeo Santos. Fui solo, porque era re fanático, y estaba ahí en la tribuna. Sí. Justo había hecho, trabajé, me esforcé, pagué el VIP y estaba ahí adelante y estaba ahí. Las cosas de la vida da que este muchacho, Romeo, empieza a subir gente. Y yo fui el último que hizo una canción con él que se llama Ella y Yo. Al parecer me fue muy bien. Y a partir de ahí, conocí, o sea, tener 30.000 personas adelante y conocer ese mundo. Sí. Siempre fui un aficionado yo, pero jamás me había dedicado a la música. Y dije, quiero volver a tener esto, pero estar preparado y hacerlo bien. Entonces, así que cantaste con Romeo Santos, en un estadio. Sí, en el Parque Central. Ahí me picó el bichito de la música y dije, quiero dedicarme a esto. ¿Qué pasó? Cuando termino de cantar, justo empiezo a tener pila de oportunidades por lo que fue esa presentación, pero me encuentro con que no estaba preparado. Entonces, fue un golpe, pero al mismo tiempo también, un potenciador como para que empiece a estudiar y eso. Entonces, a partir de ahí me estudié en un conservatorio de piano, también me puse clases de canto y empecé a hacer una carrera en vocal coach, que es una formación integral, que das todas las áreas del artista y ahí te vas desarrollando. Así que te formaste. Dije, si la vida me da la oportunidad de nuevo, espero estar preparado, porque en su momento no lo estaba y tuve que... Te salió, pero quisiste haber estado más preparado. Pero exactamente, qué bueno. Sí, la posibilidad. Qué bueno, bueno, ahí empezaste, la verdad, bastante bien formado. Contanos un poquito cuáles fueron para vos, sentiste vos y que sentís que hoy en día todavía los tenés, obstáculos que te puso la vida como en esta profesión del artista, ¿no? Porque podemos hablar concretamente que acá en Uruguay ser músico es un poco complicado, chicos. Ustedes saben. Así que contanos un poquito sobre eso. Bien, yo en eso tengo un pensamiento bastante particular, que las limitaciones y los obstáculos muchas veces te los pones vos, porque todas las noches tenés que convencerte de que es el camino y más que nada tenés que autoconvencerte a vos. Después sí aparecen obstáculos, de repente cuando derivás tus objetivos hacia otras personas, por ejemplo, lo que puede ser un productor, que él te comprenda de verdad lo que vos querés y esos son obstáculos que se pueden manejar. Pero el hecho de convencerte a vos todos los días que es por ahí, porque tiene esfuerzos detrás. Todas las horas de dedicación y eso, que las podrías quizá estar invirtiendo en una facultad o haciendo algo más tradicional, es todo el tiempo convencerte de que esto va por buen puerto o va hacia ahí. Entonces los obstáculos siempre están en la cabeza de uno. Y está en uno ir sorteándolos.
Y bueno, te pregunto por el contrario, ¿cuáles son las ventajas, las virtudes, las experiencias lindas que venís transitando en este trayecto que estás construyendo? Y mira, me ha pasado cosas súper lindas que son como indicadores, justamente conectándolo con la anterior, que de la nada, cuando vos estás en dudas contigo mismo, te llega un mensaje re lindo de repente de algún seguidor, que me pasó hace poco. Me escribe una muchacha argentina para decirme que le haga una canción para su pareja, tipo, cumplían 20 años de casado. Y yo dije, che, me gusta lo que haces, quiero que hagas una canción de Alejandro Sanz, si podés. Y yo dije, obviamente que me encantaría contribuir a eso. Pues alguien que no te conoce y que te escribe y decir, che, está genial lo que hago. O sea, muchas veces precisas esas señales y aparecen solas. No sé cómo, pero ese empujoncito que precisas como para seguir aparece. Sí, a nosotros más que nada el tipo empezaba a hablar de ellos mismos. Pero sí, ha pasado de que nos llegaban como mensajes de la nada. Y yo como, ¿a quién le llegamos, no? Intentamos llegarle a jóvenes y todo, pero es esa cosa linda que cuando estás haciendo algo que de verdad te gusta y en un proyecto que de verdad lo haces con gente que te gusta, tremendo equipo y todo, que después te lleguen esos pequeños mensajes que te impulsan. Y es increíble, eso que te llega solo es tremendo. Sí. Contanos un poco que nos estuviste contando con respecto a que tenés una buena relación con el productor. Contanos un poco esa relación que tenés con el productor. ¿Qué crees vos que, bueno, como nos vas diciendo, qué crees vos que es la importancia de colaborar con el artista? Porque a veces hay algunos artistas que solamente se dedican como al canto y no a la producción por detrás, sino como, no sé muy bien, porque yo no conozco mucho de eso, por eso quería que nos contases un poco sobre eso. ¿Cómo es? ¿Vos estás relacionado también al tema de la producción detrás o también solamente estás como para cantar? No, yo cuando compongo, compongo como quien dice la piedra. Y luego el productor es el que le da la vida y termina de hacer los detalles. Vos le decís las intenciones que tenés, pero sí me gusta darle también la libertad y confiar en la otra persona. Confío mucho en lo que es el laburo en equipo y con respecto a los videos y eso también. Confío en quién trabajo y su criterio para trabajar. Entiendo, sí. De repente te lleva más tiempo encontrar a esas personas, pero una vez que las encontrás, está genial el hecho de decir, ok, yo puedo dedicarme solamente a la composición porque sé que tenemos el mismo criterio con el productor o con el filmmaker o con las otras personas del equipo. Y entonces, cuando compongo, se lo entrego y le digo, quiero que vaya por acá. Y confío que el productor lo entendió bien y lo vamos a llevar por ahí. Sí. Y dentro de lo que es la composición, digamos, de lo que vos escribís, de lo que vos cantás, ¿cuáles son los temas que abordás, por ejemplo? ¿Qué cosas te inspiran o te motivan a escribir? Soy mucho de la fantasía, historias de amor, me encantan. Me gustaría hacer un poco más, quizás hacer temas más sociales, es como un objetivo en algún momento, porque muchas veces cuando compones tenés que ponerte retos, porque llega un momento que se te hace quizás más sencillo hablar de cierto tema y tendrás que ir por otros lados. Pero de momento me siento re bien hablando de fábulas o de repente historias que me cuentan amigos y yo archivo cosas, tipo, me cuentan cómo me dijiste y me lo guardo en las notas de teléfono, alguna analogía, alguna metáfora, algo de eso, me lo guardo y después lo utilizo en alguna canción. Y ellos quedan re locos cuando lo ven y les digo, che, ¿te acuerdas que me contaste? Sí. No, está re locos. Y contanos un poco sobre si tenés como algún sueño ya, que en algún momento nos verán, ¿tenés algún sueño de colaborar con X artista que crees que te puede enriquecer, aún así también te puede impulsar? Sí, a ver, hay varios. Hay uno en particular que es mi artista favorito, es un artista español, se llama Pablo López y admiro muchísimo lo que hace el tipo. Como artista, el mensaje que transmite y todo lo que hay detrás de él, como en todo el artista, digo, me encantaría algún día por lo menos estar ahí. Lo fui a ver a Buenos Aires, estuve cerca y no, lamentablemente no puedo hablar con él, obviamente, ¿no? Los nervios. Pero... Pudiste hacer como Romeo Santos con 30.000 personas. Sí, pero fui con les admito, fui con la ilusión, porque esta vez estábamos preparados. Claro, dije, quiero ir. Ahora sí. También le voy a hablar. Y no me pasó, pero estuve ahí cerca y algún día ojalá que pase. Esperemos que lo veas, López. Esperemos que, mira, acá tenés. Bueno, y una última cosa como para ir cerrando esta bella nota. Contanos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo te ves en estos, 5 años a futuro? ¿Dónde te encontrarías en tu carrera artística? Primero que nada, me gustaría terminar el álbum que estoy haciendo. Hacer la presentación oficial quizá en algún teatro. Y luego ir por más. Y es... No sé, mis aspiraciones son altas. Como todo el mundo, soñar no cuesta nada.
pero hay que trabajar para ello. Y nada, seguir con la misma hambre, mi objetivo es seguir con las mismas ganas que tengo ahora, o quizá más, y nada, de seguir trabajando en ello. Pero paso a paso, dijo, primero el álbum y después vamos por él. Por supuesto, claro. Y bueno, con esto, la verdad, hermosa la nota, hermosa voz, tu aura, todo muy lindo. Y nada, y acá orgullosísimos y siempre encantados de poder traer gente, jóvenes, emergentes, con la música y poder nada, mostrarlos un poco. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, acá en este momento tenemos el momento más esperado de este nuevo formato de artistas en vivo, donde, bueno, Michael, te damos la oportunidad de que nos deleites con tu música. Bueno, ¿cómo no? Bienvenido a los escenarios de Juventud Apurada. Te puse el corazón en tus manos, confiando en ti con los ojos cerrados, pero algo no salió. Desangrándome estoy, yo también soy de herir a la gente. No lo hago adrede, a mí también me duele, falta clases de amor y nadie me enseñó. Si doy un paso atrás quizá y tú también lo das, juraría que todo estará bien. Si doy un paso atrás quizá y tú también lo das, juraría que todo estará bien. Juraría que todo estará bien. Juraría que todo estará bien. Si algún día nos topamos de frente y piensas que ahora todo es diferente, en mí nada cambió, sigue siendo mi amor. Si doy un paso atrás quizá y tú también lo das, juraría que todo estará bien. Si doy un paso atrás quizá y tú también lo das, juraría que todo estará bien. Yo a la izquierda y ella a mi derecha, no importa lo vivido, nadie ha borrado tu huella. Separados somos fuertes, juntos imbatibles, eso no quita que conmigo serás alma libre. Si doy un paso atrás quizá y tú también lo das, juraría que todo estará bien. ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nuevamente muchas gracias por la invitación y por el espacio. Genial. Bueno, y con esto concluimos. Sí. Otro programa más este domingo hermoso. Bueno, sabemos que es domingo de noche, pero esperemos que les haya gustado. Y Nos vemos el próximo programa. El próximo programa, por supuesto. Hasta el próximo domingo.